Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Giancarlo Chen y les doy la bienvenida una vez más al canal de la Escuela Xuanbu. El día de hoy les voy a hablar por un tema por el que me han estado preguntando bastante a través de las redes y es un tema que también muchos de mis alumnos me consultan constantemente y es lo que más les interesa al momento de estudiar astrología PATS o astrología china PATS. Y tiene que ver con cómo saber cuál es la personalidad de alguien según su fecha de nacimiento y específicamente según lo que se conoce como el maestro del día en la carta natal. Debido a que este es un tema relativamente amplio, he decidido dividirlo en dos videos. Además, voy a hacerles una pequeña introducción a lo que sería más o menos una estructura de una carta natal y cómo podemos determinar la personalidad de alguien basados en una interpretación de la fecha de nacimiento. Ahora, antes de pasar a analizar las distintas personalidades que se pueden encontrar en una carta natal, es importante aclarar dos puntos. El primero es que más importante que el año de nacimiento en nuestra fecha de nacimiento o en nuestra carta natal es el día de nacimiento y en específico el tronco celeste del día de nacimiento, que es lo que se conoce como el maestro del día. Si ustedes van a una librería cualquiera, y esto se lo menciono tanto a consultantes, es decir, gente que me saca consulta, o a mis alumnos, ustedes solicitan un libro de astrología china en cualquier librería y los libros generalmente indican que todas las personas tienen una personalidad o un carácter específico según su año de nacimiento. Pero esto es demasiado general, es una información muy imprecisa lamentablemente y no está teniendo en cuenta muchos otros factores que aparecen dentro de una carta natal PATS. Porque dentro de la carta natal tenemos un pilar, se conoce también como astrología de 4 pilares. Tenemos un pilar para el año, un pilar para el mes, un pilar para el día y un pilar para la hora. Y en realidad lo que define inicialmente nuestro carácter o nuestro temperamento es lo que se conoce como el maestro del día, que es el tronco celeste del día de nacimiento. Dentro de la estructura de la carta natal, nosotros tenemos troncos celestes y ramas terrestres. Les voy a dejar el enlace al video que hice sobre cómo interpretar una carta natal china para que puedan revisarlo y ahí les voy a explicar mucho mejor, o ahí está explicado mucho mejor y con más detalle, lo que son los troncos celestes y las ramas terrestres. El hecho es que estos 4 pilares tienen 4 troncos celestes y 4 ramas terrestres. Los troncos celestes son las energías de los 5 movimientos en sus polaridades yin y yang, y las ramas terrestres son lo que se conoce como los 12 animales del zodiaco chino. Y es el tronco celeste del maestro del día lo más importante o lo más relevante al momento de determinar el temperamento de alguien. El segundo factor que debemos tener en cuenta al momento de analizar el temperamento o la personalidad de alguien según su carta natal es el principio de resonancia. ¿A qué me refiero con esto? Que en realidad es el principio de resonancia e imagen. Todos los seres humanos estamos hechos bajo cierta imagen que se nos da o que nos da el cielo. Esto puede sonar un poco bíblico, pero en los textos se dice que el cielo otorga la imagen y la tierra completa la forma. Esto no solamente aplica a los seres humanos, aplica a los insectos, aplica a los animales, aplica a cualquier forma de la naturaleza. Entonces, por ejemplo, los árboles tienen una forma, el agua tiene una forma, que en realidad es como la no forma también porque se adapta a distintos recipientes. La arena o la tierra tiene una forma y todos los fenómenos naturales, desde el más gaseoso o el más sutil hasta el más sólido, tienen una forma específica. Los seres humanos resonamos con estas formas. Es decir, algunas personas van a ver que tienen un carácter más sólido, que pueden ser personas muy testarudas, por ejemplo, que les cuesta moverse, entonces pueden estar más asociadas con la tierra o con la forma de un árbol que puede ser muy rígido y seco. Otras personas se adaptan mucho más fácilmente a ciertos ambientes, entonces pueden tener características de agua también. Y en fin, existen diferentes características que los seres humanos absorbemos o con las que resonamos en realidad con la naturaleza, que determinan nuestro temperamento. Entonces, cuando nos acercamos a analizar una carta natal, es importante que percibamos la imagen completa de una carta natal.
Si bien les he mencionado que el maestro del día es importante, porque el maestro del día a final de cuentas es un elemento en específico, entonces va a darle una constitución específica a una persona, toda la carta natal juega un papel importante porque también tiene diferentes elementos que pueden apoyar o debilitar a este maestro del día y hacer que la personalidad tenga ciertos matices. No voy a entrar en esos detalles ahora porque eso requiere de una enseñanza más profunda y de evaluar otros criterios también, pero sí les voy a mencionar cuáles serían las, digamos, hasta 10 personalidades diferentes según la carta natal, basándonos en los 5 movimientos en sus polaridades yin y yang, es decir, madera yang, madera yin, fuego yin, tierra yin, metal yin, agua yang y agua yin. Y con esto, si es que más adelante ustedes desean aprender astrología PATS, tienen ya un referente de cómo analizar o por dónde comenzar a analizar una carta natal. El primer temperamento o personalidad, voy a utilizar mejor el término temperamento porque se ajusta mucho mejor a lo que se ve dentro de una carta. El primer temperamento que vamos a estudiar o evaluar es el temperamento de una persona nacida en un día o en un maestro del día madera yang. La madera yang es como un árbol. Tenemos que pensar en esa imagen o tenerla en mente. La madera yin es como un arbusto. Entonces, si observamos un árbol, vamos a ver que el árbol tiene la tendencia a dar sombra a otros seres, pueden ser insectos, animales, seres humanos. Entonces las personas madera yang siempre van a acoger a otros bajo su sombra, van a tender a ser más protectores, pueden ser líderes también. Normalmente cuando me ha tocado ver cartas de personas nacidas en un día madera yang, suelen ser personas que dirigen empresas, ponen sus propios negocios, están al tanto de sus empleados también. Entonces son personas que suelen proteger, son personas que suelen liderar. Esas son las características positivas. De hecho, las personas madera yang suelen ser personas muy positivas también en la vida. Entonces suelen ayudar a otros a crecer. Esa es la característica principal de la madera yang. Eso es cuando es una madera yang saludable, es decir, cuando es un árbol que tiene cierto nivel de hidratación, cuando se ven otros elementos dentro de la carta que apoyan a esta madera pero que también la debilitan, entonces le dan cierto equilibrio. Pero si existen otros elementos dentro de la carta que hacen que esta madera sea más rígida, es decir, por ejemplo, un árbol seco, las personas con maestro del día madera yang que tienen esas características de un árbol seco pueden ser muy rígidas. En general la madera yang tiene esa tendencia también, personas que pueden ser muy rígidas o arrogantes también. Si ustedes comparan a un arbusto con un árbol, obviamente pues el arbusto es más flexible, el árbol no lo es tanto, solamente las ramas, pero el tronco es inflexible. Entonces son personas que pueden ser muy arrogantes o impositivas. Y de esa manera pues ustedes tendrían que considerar diferentes factores dentro de la carta para poder evaluar si la persona tiene más características positivas de la madera yang o más características negativas. A veces por los diferentes periodos que afronta una persona a lo largo de su vida, ciertas características pueden verse reforzadas, ya sean positivas o negativas. Y esto aplica a todos los elementos. Ahora, ¿qué sucede con la madera yin? Ya les había comentado que la madera yin, a diferencia de la madera yang, es una planta más flexible, son arbustos o plantas pequeñas. Entonces, las personas que son madera yin suelen ser personas muy creativas y ágiles de mente, muy rápidas. De hecho, si ustedes observan en la naturaleza cómo son las plantas se mueven de acuerdo al movimiento del viento. Entonces suelen ser personas que se adaptan más rápido a los cambios también. Y suelen ser personas más benévolas. Una característica de la madera es esta, la benevolencia. Según el taoísmo, al menos, la madera tiene esa característica de ser benevolente y de darle a otros lo que necesitan a costa de sí mismos también. Ahora, claro, el tema es que cuanto más adaptable o más frágil la madera, suele agotarse más rápido. Entonces, si tenemos a una madera yin que es como un arbusto o como una planta, estas personas sí pueden entregar más a otros, pero pueden ser personas muy inseguras o vivir a veces según las expectativas de otras personas. Incluso pueden sacrificarse a sí mismas por adaptarse al contexto.
No es una característica específicamente de la madera yin, la comparten otros elementos yin, pero en el caso de la madera yin hay cierta inseguridad que se presenta sobre todo en los primeros años de vida y hasta la adolescencia, y que luego poco a poco se va corrigiendo a medida que la persona va madurando. El tercer tipo de temperamento que vamos a ver es el temperamento de una persona nacida en un maestro del día o en un día, fuego yang. Entonces aquí también hacemos una distinción entre fuego yang y fuego yin. El fuego yang es el fuego del sol, es el fuego más grande. El fuego yin es como el de una antorcha o una vela. Entonces van a haber diferencias en el tipo de calor que van a emitir. En el caso del fuego yang, las personas fuego yang son personas que iluminan el camino de otros, personas que siempre están atentas a otros, personas de gran corazón. Son personas que suelen acoger a otros también bajo su luz, entonces suelen ser personas que lideran, ¿bien? Son personas de actuar rápido, ¿bien? Personas rápidas también. El fuego tiene que ver con movimiento, mientras la madera tiene que ver con crecimiento, el fuego tiene que ver con movimiento. Entonces son personas que actúan rápidamente, personas que pueden ser muy decisivas. Esto siempre y cuando el fuego esté correctamente aspectado o tenga, digamos, sus características positivas reforzadas en toda la carta natal, que tenga un equilibrio con los demás elementos, que hayan elementos que lo apoyan, elementos que lo drenan y le den cierto balance. Pero ¿qué sucede si el fuego yang entra en desequilibrio? Sobre todo, la persona se vuelve muy irascible, es decir, no tolera críticas fácilmente, puede ser muy intolerante, puede excitarse con facilidad, puede desarrollar cólera o ira con facilidad, pero suele tener esta característica, ¿no? Son personas generalmente muy extrovertidas, que eso es un punto positivo, pero en el caso de que sea negativo, manifiestan también con mucha fuerza esa irritabilidad hacia afuera, hacia el exterior. Entonces pueden hasta cierto punto llegar a ser agresivas. Obviamente, como les mencioné, lo mismo que sucede con la madera, hay que tener en cuenta en qué periodo se encuentra la persona, ya sea un periodo anual o un periodo de 10 años, que suelen ser los periodos que se analizan en una carta natal, para ver si hay elementos que refuerzan estas características negativas o no, así como si hay elementos que refuerzan las positivas o no. El cuarto y último elemento es el fuego yin. El fuego yin es como el fuego de una antorcha. Las personas que son fuego yin también van a apoyar a otras. Son personas que suelen ser cálidas, son personas un poco más minuciosas, detallistas. Suelen ser personas que tienen buenos modales en general, pero quieren compartir lo que conocen con otros y quieren apoyar a otros para que sigan un camino correcto. Esto obviamente si es que está bien aspectado. Lo mismo sucede con todos los elementos. Si este fuego yin dentro de la carta tiene buenos elementos de apoyo y buenos elementos que lo debilitan y encuentra un balance, entonces va a presentar estas características positivas. Pero ¿qué sucede con las características negativas? Si vemos que entra en desbalance este fuego yin, lo que sucede con estas personas es que también pueden ser muy irascibles y explosivas. De hecho, si nos ponemos a pensar, es el fuego yin, que es el fuego de una antorcha que puede producir un incendio mucho más inmediatamente que el fuego del sol, que es el fuego yang. El fuego del sol siempre está arriba, pero no siempre produce incendios. En cambio, una antorcha sí lo puede hacer fácilmente. Entonces, una persona con características de fuego yin puede quemar, puede herir muy fácilmente. Y también suelen ser personas irascibles, así como las personas fuego yang. Además de esto, muchas veces, y esa es una característica que comparte con la madera yin, las personas fuego yin suelen abandonarse a sí mismas por ayudar a otros. Entonces son aspectos que este elemento o las personas que han nacido bajo este elemento deben trabajar a lo largo de su vida. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el video y que hayan podido aprender un poco más sobre astrología china Bazi. Ya saben que si quieren reservar una asesoría conmigo o una consulta, pueden escribirme en mis redes sociales o a los datos de contacto que aparecen en la descripción de este video. De la misma manera, les recuerdo que cada cierto tiempo lanzo formaciones de Bazi. Estamos prontos a iniciar un nuevo curso, así que si desean más información pueden también contactarme por mis redes o a los datos de contacto que aparecen en la parte inferior. Les recuerdo también que se suscriban al canal si quieren ver más contenido como este, y ya les estaré ofreciendo la segunda parte de este tema tan interesante.
Espero que estén bien y nos vemos en un próximo video. Chao.